Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En este video vamos a ver la descomposición en factores primos. Es muy importante la descomposición en factores primos para poder encontrar más adelante el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor. Siempre en las matemáticas es más difícil entender el concepto que hacer la práctica. Por ejemplo, este concepto de un autor que dice que los factores primos es descomponer un número multiplicativamente. Y esto me lleva a mis recuerdos de infancia cuando me pedían mi diccionario en el tercero de primaria y te pedían buscar conejo. Encontrabas conejo y decía liebre. Te ibas a buscar liebre y decía conejo. Entonces mejor, en lugar de tratar de aprendernos el concepto de qué es la descomposición en factores primos, vamos a la práctica. Para esto es necesario recordar qué cosa es un número divisible entre otro. Por supuesto, todos los números se pueden dividir. Es más, yo puedo dividir 0.03 entre 40. Pero vamos a ver qué cosa es cuando un número es divisible entre otro. Vamos a poner un ejemplo. Me gusta el número 36, digamos, y lo voy a dividir entre 2. El objetivo es que entiendas qué es ser divisible. Agarro y digo 1 por 2, 2, para 3, 1, bajo el 6, toca 8, 8 por 2, 16, para 16, 0. ¿Qué es divisible? Divisible es cuando tengo un cociente entero y un resto o residuo igual a 0. Y esto lo cumple. El cociente es un número entero. El residuo o resto es 0. Entonces puedo decir que 36 es divisible entre 2. Pongamos otro ejemplo para ver cuándo un número no es divisible entre otro. Y vamos a aumentarle una unidad y vamos a poner 37 entre 2. 1 por 2, 2, para 3, 1, bajo el 7, toca a 8 y digo 2 por 8, 16, para 17, 1. Es cierto, tengo un cociente entero, pero mi resto o residuo es diferente de 0. Ya no cumple una de las condiciones, no es divisible. Sí lo puedo dividir, pero no cumple las condiciones para que sea un número divisible. También, fíjate lo que puedo hacer. Le aumento un 0 al 1, pongo un punto decimal y entonces digo, toca a 5. 2 por 5, 10, para 10, 0. Ahora estamos en el caso contrario. El residuo es 0, pero el cociente no es un entero. Una vez que ya recordamos qué cosa es que un número sea divisible entre otro, porque esto es fundamental para poder descomponer en factores primos a un número, veamos el primer ejemplo. Estos 3 ejemplos que vamos a ver están a modo para que tú veas las condiciones que te voy a ir mencionando. Voy a empezar con un primer ejemplo y es 480. Voy a poner una raya vertical. Algunos maestros acostumbran a poner una primera línea aquí horizontal. A mí no me gusta, eso es personal. Estamos bien. Lo primero que voy a hacer es ver en este orden si tiene mitad, es decir, si es divisible entre 2. Si ya no es divisible entre 2 o no es divisible entre 2, entonces veo si tiene tercia, que es tercia que sea divisible entre 3. Si no es divisible entre 3, no tiene tercia, entonces voy a ver si es divisible entre 5. Si no es divisible entre 5, voy a ver si es divisible entre 7, que ya es poco común, entre 13, que es mucho menos común, en fin. Pero ahora veamos esto. Voy a descomponer en factores primos al 480. ¿Cómo sé si un número tiene mitad? Primero, sin hacer la operación, ¿terminan en 0 o terminan en número par? Todos los números que son divisibles entre 2 terminan en 0 o terminan en un número par.
Por lo tanto, 480 debe de tener mitad, ¿sí? Debe de tener mitad. ¿Y cuál será su mitad? Fácil, 240. Termina en 0. Quiere decir que tiene mitad. Si tiene mitad, entonces esto es 120. Termina en 0. Deben de terminar en 0 o en número par, por lo tanto tiene mitad que es 60. Termina en 0. Si terminara en un número par, también tendría mitad. Tiene mitad que es 30. Tiene mitad que es 30 y 30 tiene mitad que es 15. Ahora fíjate que el número 15 no termina ni en par ni termina en 0. Por lo tanto, de la mitad me voy a la tercia. ¿Cómo sé si tienen tercia? Tengo que sumar todos los dígitos. En este caso tengo 2 y sumo 1 más 5, 6 y encuentro que 6 es múltiplo de 3, por lo tanto tiene tercia. 15 entre 3 me da 5. 5 no tiene ni mitad ni tiene tercia, nada más tiene quinta que es 1. Y cuando llego a 1, quiere decir que ya descompuse en factores primos al 480. Estos son sus factores primos. Si yo multiplico todos, 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16 por 2, 32, y así me voy sucesivamente, me doy cuenta que al multiplicar todos ellos me va a dar 480. Acabamos de descomponer en sus factores primos. Acabo de descomponer, como dice ese autor, a un número, 480, en multiplicativos, es decir, en números, ¿sí? Que al multiplicarlos me da el 480. Veamos otro ejemplo, veamos el 135. No tengo mitad. ¿Por qué no tengo mitad? Porque el último número ni es 0 ni es par. Tengo que buscar si tiene tercia, si es divisible entre 3. Tengo que buscar si tiene tercia. ¿Cómo lo sé? Sumo todos los dígitos y digo 1 más 3, 4, más 5, 9. 9 es un múltiplo de 3, por lo tanto tiene tercia. Más adelante también vamos a ver que tiene quinta, pero ahorita lo importante es que tiene tercia, que es divisible entre 3. Como le hice, 1 más 3, 4, más 5, 9. 9 es múltiplo de 3, por lo tanto sí tiene tercia. Lo divido entre 3 y me da 45. Y me encuentro con algo. Este número no termina en 0, no termina en par, por lo tanto no tiene mitad. Pero voy a sumar los dígitos. 4 más 5, 9. Es múltiplo de 3, por lo tanto tiene tercia, es decir, es divisible entre 3. Yo divido 45 entre 3 y me da 15. Esto lo puedes hacer mentalmente si lo quieres. Y entonces digo, no termina en 0, no termina en par, pero si sumo 1 más 5 me da 6. 6 es múltiplo de 3, por lo tanto tiene tercia. Y la tercia de 15 es 5 y 5 no tiene tercia, no tiene mitad, nada más tiene quinta y es 1. Hemos descompuesto en sus factores primos al 135 en números multiplicativos. Si yo multiplico 3 por 3, 9, por 3, 27, por 5 me da 135. Voy a borrar estos ejemplos que utilicé para explicarte lo que da divisibilidad y ahora nos vamos con un último ejemplo y decimos 875. Veamos esto. Este número no termina en 0, no termina en par, no tiene mitad. Y entonces agarro y digo 8
más 8 más 7, 15, más 5, 20. No es múltiplo. El 20 no es múltiplo de 3. Entonces tiene quinta. ¿Por qué? Porque todos los números que terminan en 5 o terminan en 0 tienen quinta. Todos los números que terminan en 5 o terminan en 0 tienen quinta. Por ejemplo, yo aquí tengo 45. Termina en 5. Quiere decir que tiene quinta, pero tengo que respetar el orden. Es decir, si tiene tercia, primero saco tercia, no quinta. Primero saco tercia. Aquí voy a sacar quinta porque 20 no es múltiplo de 3. Aquí 45 al sumarlo 4 más 5 me da 9, sí es múltiplo de 3 y le doy primero preferencia a la tercia. Primero saco mitad, luego saco tercia, luego saco quinta. Bien, regresemos a esto. Sumé y dije 8 más 7, 15, más 5, 20. No es múltiplo de 3, por lo tanto le voy a sacar quinta porque termina en 5. Cuando terminan en 5 o en 0, tienen quinta. Yo lo divido entre 5 y me da 175. 175. Otra cosa, si llegara a tener tercia, yo ya no puedo regresar, es decir, nunca descompongo en factores primos, saco quinta, luego mitad, luego tercia, luego otra vez quinta. No, me tengo que ir en orden, mitad, tercia, quinta, séptima, y así sucesivamente. Entonces ahora, aunque tú digas 1 más 7, 8, más 5, 13, bueno, no es múltiplo de 3, y entonces tiene quinta, porque los que tienen quinta terminan en 5 o terminan en 0. Quiere decir que si yo aquí tengo 240, también tiene quinta, pero le tengo que dar preferencia a la mitad. Bueno, en este caso tiene quinta. Si yo divido 175 entre 5, me da 35. Otra vez, tiene quinta, tiene 5, por lo tanto tiene quinta. Si yo divido 35 entre 5, tiene séptima. Y séptima, 7 es un número primo, también es importante que te aprendas los primeros números primos para ver cuándo ya no es divisible en otro número más que entre ellos mismos, y entonces como es un número primo es divisible entre 7 y 7 me da 1, hemos terminado, y entonces tengo estos 3 ejemplos que ojalá te sirvan para recordar cómo descompongo los números en sus factores primos, porque a través de ellos voy a poder encontrar el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor. Nos vemos hasta el próximo.